Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La carta de Santiago presenta un mensaje muy crítico hacia los que se creen sabios y los ricos que excluyen y marginan a los más pobres de la comunidad. Por eso, insiste en que la sabiduría es un don de Dios y que por lo tanto no podemos vanagloriarnos de ella, porque es Dios quien la regala. Además, el autor nos recomienda que estemos preparados para no depender de los bienes materiales, porque estos son tan frágiles como el pasto y una flor de poca vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos concluyendo prácticamente con esta sexta semana del tiempo ordinario, nuestro caminar para iniciar ya desde este miércoles nuestra Cuaresma, que es el tiempo fuerte de preparación para nuestra verdadera resurrección. Es nuestro objetivo, la resurrección, nuestra vida en Dios. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta de Santiago. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio, pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se gloríe cuando es exaltado, y el rico se alegre cuando es humillado, porque pasará como una flor del campo, apenas sale el sol y calienta con fuerza. La hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Antes de ser afligido, estaba descarriado, pero ahora cumplo tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandamientos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con Jesús, y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le da ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esto es lo que nosotros casi siempre, ¿verdad?, pedimos, y hay postañas de las señales, los signos. Y me dice, pero ya no hay. Muchas veces yo me encuentro, ¿verdad?, con personas, ¿verdad?, y posiñan de ya, y posible. Ama eri belande posiga por ando yo. Asego pa y estañe bo ebeñan de yarabe. Ayer ureguria lleva peserugo hasetejina guria lleva de cáncer. Ñembo eñan de ya estaga ñembo eba hijando cuera hija o más no sé. A pe ese posio beñan de nacer en du y beñan de yara. A pe alay. A pe ahí posiñan de ya. Bo año de colán de 92 años. A la cuenta. Bo año vivo talo y colán de ruja yo. Bueno, pero en fin. Queridos hermanos, estas son así anécdotas nomás simplemente para dar a entender, ¿verdad?, que la oración verdaderamente es un camino para que nosotros podamos entender en realidad la voluntad de Dios.
Y en cosa extraordinaria. Lleva. Mucha gente pide solamente eso a través de la oración. Quiere entonces, como decimos nosotros, la añadidura de lo que verdaderamente es el sentido de la oración. La oración es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Upeanango la oración. La oración es pedir que nosotros entendamos cuál es la voluntad del Señor. Incluso les voy a decir más. La oración, queridos hermanos, es para que nosotros podamos sensibilizarnos ante la realidad. Y entonces, cuando nosotros somos sensibles a la realidad, eso quiere decir que cuanto más comenzamos a tocar las cosas, somos más sensibles, ¿verdad? Así como el ciego, dice que el ciego, como es ciego, dice que se le va desarrollando otros aspectos, otras sensibilidades, por ejemplo el tacto, o se le agudiza bastante el oído, porque como no ve, entonces va desarrollando otros aspectos, porque ñandeña mañana pesa, entonces neikoteila reyendete vaya sube pesa lleva. Por la de esa no ina entonces icotene tú vas a coina pero si no hay peligroso y así y el tacto, ¿verdad? Por ejemplo, con el bastón, ¿verdad? El famoso, ¿verdad? Y esa es como la prolongación de su tacto. Interesante. Bueno, todo esto, queridos amigos, entonces hoy nos hace entender la palabra del Señor. Porque aquí justamente lo que los fariseos le están pidiendo a Jesús, primero comienzan a discutir con él. Jesús le está enseñando y le está diciendo, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Vais a bañande entonces yarajana bañande de Kobe, bañande yarare nondepe. Cómo tenemos que comprometernos con nuestra comunidad y cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que empeñarnos a favor de la comunidad. Y entonces, en ese caminar, entonces comienzan a discutir con el Señor, porque hay muchas cosas que le gusta y te porque los fariseos comienzan a querer tomar la palabra de Dios así, literalmente, al pie de la letra, como dicen los profetas, lo que va a suceder. Entonces la interpretación es demasiado importante. Es decir, que eso es la palabra de Dios. No es luego simplemente ahora, ¿verdad? Que mucha gente interpreta a su manera y de cualquier manera la Biblia. Ahora peor, ¿verdad? Porque Rejojaver yo mi secta y cuerare protestando me ha por toda parte. ¿Qué dicen sobre esto? Porque te toman literalmente. Ay, ¿por qué dice aquí? Y entonces, si no entramos en el sentido verdaderamente de la palabra de Dios, evidentemente que después creamos un mundo verdaderamente ficticio, ¿verdad? De todo lo que estamos viviendo y no entendemos y nunca nos comprometemos. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando como una cuestión milagrera, que tiene que suceder como un milagro, como que tiene que caer, ¿verdad? Y lastimosamente, esa influencia entra mucho también en nuestras iglesias, queridos hermanos. Porque está y por eso que después, justamente, con facilidad, vienen sectarios así y le convencen y se van. ¿Por qué? Porque están luego en ese pensamiento, ¿verdad? Sin embargo, el Señor te dice demasiado bien. Cuando comienzan a discutir con Jesús para ponerlo a prueba, le piden un signo. Y ya pues se pea. Entonces, yo ya sacaron a vender, ya potan de signo pea. Ander y sárabe signos, entonces, pero ya, entonces te vas a dar cuenta, ¿verdad? Jesús. Y miren, porque el autor sagrado hasta subraya un aspecto de dolor en Jesús por estas actitudes nuestras, estas actitudes milagreristas, estas actitudes que solamente anda ya nos anda ya pocoino, entonces anda güero viamo, anda ya nos añan de ya ando ya poino pesa llerurea supe ha huesa bebé o manola y tú, etcétera, entonces hace tañen boy, etcétera. Ando y coino la llerurea ande. Entonces Jesús, ante esa realidad, suspirando profundamente, ese dolor interior del Señor, ¿verdad? Ante nuestra falta de comprensión. Esta es nuestra falta de comprensión, no es falta de fe, es falta de comprensión de la palabra de Dios, de un estudio serio sobre la palabra de Dios.
Y entonces Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? ¿Por qué pide un signo? ¿Por qué está tanto detrás de los signos? ¿Por qué está tanto detrás de cosas que tienen que ver? A Dios verdaderamente se lo siente en la vida en la medida en que nosotros vamos entendiendo cuál es su voluntad de nuestra vida. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar respondiendo a ese llamado de Dios? Les aseguro que no se les dará ningún signo. No se les dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Es una forma de decirle, bueno, entendeta, estaba entender más, o sea que siempre van a estar en este estilo, pidiendo un signo, es poco que llegue, ya porque pea, ya porque se ve milagro, siempre van a estar en esto. Y bueno, bye, ayer retiraban ahí, peñe, penu, calcula ponajo, pendo, pero les dejo una tarea, entonces ustedes, se embarcó nuevamente y se fue hasta la próxima, que seguramente el Señor volverá de nuevo a visitarnos. Pidamos esta gracia, que verdaderamente no estemos detrás de los signos, sino que verdaderamente nos adhiramos al Señor, confiando en su palabra y dejándonos tocar por su amor y su misericordia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que guíen al pueblo a superar la violencia, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los campesinos y por los que cultivan la tierra, para que vivan en armonía con la naturaleza y en la hermandad, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por las familias, para que vivan en la unidad y en la fraternidad entre sus miembros, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que están angustiados, para que se sientan liberados y fortalecidos en la fe, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de misericordia, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor,
y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Saciados con el pan del cielo,
Te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios.